No, por supuesto, que participen. Sí, No, cómo no. que no hay, Aparte, ellos van a pasar por esta instancia también, les va a tocar claro, transpirar como estamos que vean, transpirando nosotros. que vean lo que es. A ver, yo si no estoy viendo mal, bueno, esto de, porque ustedes lo están viendo, pero esto de que los otros chicos no vean nada me parece medio injusto. Eh, yo voy a ver si comparto y la cámara me sigue. ¿Están viendo, chicos? Sí. Sí. Bueno, según lo que ustedes me dijeron, desde la página 147 venía la parte de 43, profe. reportes. Correcto. 143. Pero no sé si ese es el último documento, Lauta. Sí. O sí. El que está subido, la versión 17. Sí, sí, sí. Bueno, 143. Alta, eso es un... Sí, pero... No estamos viendo lo siga mismo. más abajo, profe, porque... Bueno, yo estoy viendo lo que está subido, no Sí, me sí, estoy sí. inventando nada. No, posiblemente el online lo pagina de otra forma. No sé. Bueno, que no importa. lo desplaza. Pero acá estamos viendo, acá hay un título que dice reportes, por eso yo recién me paré ahí, acá, Bien. reportes. Sí, Para mí es Sí, la sí. 150. Sí. Y acá ustedes enuncian reportes de pagos realizados y ponen algunas cuestiones acá. O sea, yo tengo acá reporte, pagos realizados, un reporte, reporte de ventas, otro reporte, pagos realizados, ventas, otros vencimientos de alquiler y nuevos alquileres y ventas, pero es el mismo de antes, no sé si es el mismo. Y acá ya se acabó, porque empieza infraestructura. sí. Ven, acá hay un reporte de ventas. Alquiler por vencer. Acá hay otro de... Y acá otro de ventas. ¿Es el mismo o no es el mismo? Chicos, primero, distribución. Hay pocos reportes, hay poca extracción de información. Entra mucha información y sacan poca. Entonces, esto hay que pulirlo. Y esto ya lo saben. Digamos, en general, nunca menos de 10, 12 reportes. Esto es una cuestión casi conceptual. Cuando uno mete, tiene que sacar información. Si uno no la mete para guardarlo, uno la mete para gestionar y tomar decisiones, que se hace generalmente con reportes. Entonces, revisemos un poquito los aspectos que vimos hace un rato de la planificación, estos aspectos, Sí. detalles que les observe. Revisemos el tema de reporting, pero además hay otros aspectos. Santiago, vení acá. Pongan el título, está bien, redacten menos. En una tabla llamada... ¿Qué te pasa? Vení acá. Creará un registro en una tabla llamada... Bueno, primero que no hay una metadata clara. ¿Qué ¿De pasa? dónde extraigo los datos? No está. ¿Qué pasa? Vení acá. Vení acá. Y dentro de la generación de reporte, además también genera, digamos, otro componente de datos, como por ejemplo una tabla temporal pasa? o algo por el estilo, debe estar especificado. Vení acá. Pero póngale el nombre, ¿Qué póngale la forma, la estructura, el layout, la definición, porque el open field si es una pantalla, Vení acá. la estructura si es un reporte, Vení acá. de cómo se comporta y la metadata, el comportamiento que tiene esa metadata en términos de tratamiento. No se olviden de que esto se lo tiran al programador ¿Y vos qué vas a hacer? el programador no los ve más y él tiene que saber dónde se suma, de dónde saca este atributo, cómo se ¿Vos qué calcula querés el hacer? descuento, sobre qué base. Todos los detalles, no tiene que preguntar si el dato es truncado, si ¿Qué es querés hacer? redondeado, si son 40 caracteres, si son 35. Ustedes Háblame. explicaron todo con la documentación. ¿Querés ir a karate? Que represente toda esa explicación que acá no estoy viendo. Y cuando vuelva, ¿qué vas a hacer? En la experiencia le explica todo al desarrollador y te pregunta igual, no entiende. ¿Por qué suena así? ¿Pero vas a hacer eso? Sí, será justamente porque es... ¿Ustedes no estuvieron viendo nada de lo que yo estaba hablando? ¿Quién? ¿En dónde? No. ¿Pero vos te comprometés a hacer yo eso? pensé que no. No. Saliendo de esto, en la experiencia laboral, definiendo otros documentos con otros estándares, tampoco entienden y preguntan. ¿Eso? No, es retórico.
Es para cortar un poco la tensión. Bueno, A ver, yo voy a hacer una preguntita entre vos y yo. Total, nadie nos escucha, gracias a Dios. Gracias a Dios no hay nadie. Gracias a Dios no hay nadie. ¿Vos haces programación? No, programación no. ¿Has hecho Ahora no. programación? Un poco. ¿Y vos viviste algo de todo esto? Un poco. ¿De qué lado? ¿De los que entendían o de los que no entendían? De los dos lados, de los dos lados. Pero ahora me toca hacer de analista, así que pues, me tengo que quejar. Chicos, veamos de afinar esto y nos juntemos la semana que viene de nuevo. Métanme un mail cuando lo tengan listo y les hacen un turno ahí nomás. Perfecto. Profe. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, No, por ahora. está todo anotado, así que. Chao, profe. Gracias, nos vemos. Chau. Que sea leve la clase. Chau, chau. Andate, adiós. Chao, gente. Qué mal video, chicos. ¿Por qué crees? Tengo que dejarse ver. ¿Cómo anda, gente? ¿Todo bien? Hola, profe. Bien, bien. Tengo que hacer unos registros de lo que acabo de hacer. Y limpia un poco la sangre ahí también. ¿Qué otro más? Ya, se enganchan todos, son unos cancanes ustedes. Bueno, un poco que se pegó solo el alumno ese ahí al final. Dice, Oh, siempre te dicen algo que no entiendes. Bueno, se supone que tenemos que hacerlo entender, ¿no? ese no sabe las agarradas que hemos tenido. ¿No? Mira, si hemos estado casi personalmente, nos agarrábamos bollo prácticamente. Es terrible el flaco ese. Nos hemos matado de risa, pero discutiendo fuerte. Bien, con altura, ¿viste? Pero bueno, él tiene un cierto recorrido que, digamos, tiene su cabeza medio recortada, como a lo mejor le pasa a alguno de ustedes, desde un lugar que de distancia con lo que es la práctica del analista. Entonces, eso sería, ¿vieron cuando uno dice, sí, fulano tal está bueno, pero tiene vicios? Porque viene con la cabeza ya cegada, con la cabeza orientada, bueno, práctica y no se logra despegar de esa práctica en sentido abstracto, y no logra la capacidad de abstracción que necesita el analista, te dejas llevar por ese impulso de lo que practicaste y todo lo querés adaptar a cómo lo practicaste. Entonces, con Lautaro teníamos discusiones interesantes respecto de eso. Los otros nos miraban como diciendo de qué están hablando estos cristianos, pero se notaba bueno, que hacía falta improlijar algunas cosas ahí. Más comentarios, preguntas, dudas de lo que vieron, pueden hacer también. En un momento ahí podemos hablar del mail y le enviamos Junco y yo. Sí, señor. Ah, tenés razón. Bueno, no son tantos ahora. Ahí te digo. tantas páginas vos tenés que hacer, profe, así. ¿Cómo? Tantas páginas vamos a tener que hacer así en la tesis nuestra. Sí, señor. Páginas como esas, realmente. Igual está bueno ver, chusmear así un poco para tener un poco de idea. Ya que no podemos ir a la biblioteca y ver alguna tesis de otros años y chusmear eso. Claro. Los chicos que están acá, los dos, Gione, Luciano. Sí, sí, sí. Sí, lo estoy ahí viendo. el link. Ahí les paso un link, conéctense y charlamos un minuto por ahí. Bueno, Ya me estuvieron pidiendo desde la escuela sobre el tema de los trabajos para que ustedes vieran documentación. Justamente hoy me escribieron por ese tema. Dame un instante, por favor, gente.
Bueno, muchachada, ¿cómo andan? Bien, profe. ¿Cómo va, profe? Bien, profe. Ah, Mientras van pensando un poco lo que hablábamos ayer, eso que costaba bastante, les voy a compartir un poquito esta documentación tan grande que decían ustedes que había de los otros chicos que se fueron recién. No sé qué es lo que alcanzaron a ver, pero les voy a hacer un barrido. Mientras van pensando esta cuestión de lo que hablamos de calidad en relación a las cuestiones duras, no funcionales. Miren, ¿están viendo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. sí, profe. Bueno, de arranque esto son como 160 páginas más o menos. Acá está el FODA, las postuladas, la selección de empresas, parámetros y ponderación, la carta de presentación, la cuestión metodológica. Acá estos, por ejemplo, no han puesto visible el tema calidad, por lo menos en el índice hasta acá. Después empieza lo que es proyecto en cuanto a la ejecución. Y después viene la parte que tiene que ver con el modelado. Esto tiene que ver con las reglas del negocio que tienen ellos, ¿no? Y después cierran con los anexos. Dentro de lo que yo les estaba diciendo es que en lo que es el modelado, un elemento que ellos que hablan modelado ponen el DER y empiezan después con los casos de uso, ponen acá estructura de datos, ¿no? Después empiezan a desplegar los distintos procesos correspondientes a cada uno de los casos de uso. Y yo lo que les estaba planteando es que cuando se genera esta documentación se supone que es con el ánimo de que uno le diga al programador, toma, a vos que sos el de la base de datos, créala según estos criterios, a vos que sos el que va a codificar, codifica según estos criterios que están expresados siempre en esta documentación. Los que les estaba planteando es que esta situación dramatizada de entregar digamos, a subordinados componentes, digamos, fragmentarios del proyecto y que deben ser a su vez, digamos, ensamblados, como puede ser el código con la conexión a la base de datos. Tiene que estar todo acá escrito. No es que no cabe que me hagan preguntas, pero me pueden hacer una pregunta respecto de cómo interpretar alguna cuestión específica, respecto de algo que no esté resuelto, ¿no? Y por ejemplo, voy a ver si lo encuentro, cuando yo les digo, bueno, a ver chicos, refresquemos el y veamos lo que es, ven todo esto es la parte de modelación, perdón, digo, veamos la parte de modelado de datos y veamos cómo se resuelve el modelo de datos con las tablas, con la base de datos, con la normalización. Página, y miren lo que me muestran. ¿Ven? Arranca modelo de diseño y lo primero que tiene es el diagrama de entidad de relación. Entonces dice, diagrama de entidad de relación. Acá está enunciado, está narrado. ¿Es un diagrama? No. Ya arrancamos con un problemita así, que no es menos. Acá me lo encuentro el DER. Ahora les digo, bueno, este es el DER. Tengo mis dudas sobre el DER. Digo, ¿dónde está la normalización de este DER? No está en ninguna parte.
Le digo, ¿y está normalizado? No se acordaban si estaba normalizado. Y después arrancan con el resto del proyecto, ¿no? Esto es lo que yo les estaba observando. Y después les estaba observando que ellos, miren, tienen un DER que no es monstruosamente grande, pero tiene una cierta riqueza. Y después, cuando vamos abajo, vemos, digo, bueno, a ver, ¿con qué extraen información? Y acá es donde me hace mucho ruido porque hay muchos sistemas que ustedes los crean para repositorios, guardan, pero a la hora de extraer información para la toma de decisiones, bien, gracias. Entonces, los sistemas no se han hecho como repositorios, se han hecho como gestores de información para la toma de decisiones, entre otras cosas. ¿Y cómo tomo yo decisiones? Sobre la base de información que está dentro del sistema, pero para extraerla tengo que sacarla, tengo que obtenerla mediante reportes, mediante entrevistas, mediante consultas y demás. Ya lo habíamos visto en otra oportunidad. Los reportes, que son un puñadito. A ver, ¿dónde están? Tienen que aparecer por acá. Acá está. Miren, reportes. Reporte 1, pagos realizados. 2, ventas. 3, vencimientos de alquiler. 4, alquileres por vencer. 5, otra vez ventas. Y se acabó. 5 reportes o 6, donde uno está repetido, donde hay cuestiones descriptivas. ¿Para qué le redacto un programador? A un programador no le tengo que redactar nada. A un programador le tengo que redactar lo mínimo y lo demás tiene que estar enunciado con esquemas, con indicaciones técnicas. No tengo que darle chance a que por una redacción que se me corrió una coma, entendió mal. Acá no hay ninguna metadata, por ejemplo, reporte de pagos realizados. Y ellos saben que tienen que hacer el layout, la maqueta, o look and feel con el que van a extraer la información, y expresar la metadata correspondiente. No está ni la maqueta y no está la metadata. O sea, claramente esto es autónomo para con un programador. Yo se lo dejo esto. ¿Qué hace el programador con esto? ¿Se imaginan a ustedes programando a un programador sobre la base de esto? Hace lo que lo que le parece a él. Y claro, y se supone que las cosas son así, ¿o no? ¿Sí? Se creará un reporte que servirá para enviar información. ¿Para qué redactas eso? Si dice reporte, decís cuál es el reporte. Se acabó. Esto aplicará solo para el proceso de alquileres. Si tiene chance de pensar que ese reporte de pagos realizado es para otro que no sea el de alquileres, es porque yo le estoy diseñando y maquetando mal el proyecto de la documentación para que el programador la entienda. Aplicado en un alquiler se creará un registro en una tabla, bla, 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 bla. Entonces ya está pensando que hay una extracción de información que a su vez va a generar otra tabla. Esta información luego se ha salido desde la entidad alquiler bajo el reporte. A ver, díganme, ¿qué hace ustedes programador? Ustedes que están el profe de programación, si reciben esto, ¿para dónde arrancan? Ningún lado me parece, profe, porque así no se entiende. ¿Qué pasa? Qué suerte que somos analistas, ¿no? Cuando vos te situas en que sos un programador que haces análisis, si te llega esto, empezás vos a hacer el análisis. No te queda más remedio. Claro. Porque vos empezás a inventar, o inventás vos o empezás vos a consultar. Y si vos sos el analista, después cuando le pidas al programador lo que te hizo, con este mamarracho, no se puede. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, bueno, imagínense, habiendo escrito 150 páginas y no siendo todo el documento final. No está la normalización. No está completo. Imagínense lo que va a ser. No me acuerdo quién preguntaba si era grande o decía que era mucho lo que habían escrito. Entonces, si no estando completo, y es un grupo que trabaja muy bien, pero bueno, la pifian también. Somos mortales y bueno, nos equivocamos.
Bueno, chicos, yo estuve hablando, pero con la otra neurona estaban pensando en lo que estuvimos hablando ayer. A ver, reversionemos respuestas de lo de ayer. ¿Cómo enfocar la calidad cuando el proyecto involucra la multidimensión de lo que involucra un proyecto de tecnología, que no es solo lo funcional y el software, sino que es todo lo que corresponde a la infraestructura, a las telecomunicaciones, a la seguridad, ¿no? Los escucho. Silencios que matan. Punto número 1. ¿Ustedes se imaginan esto integral? Están esperando que les tiren para codificar un software. Daría la impresión de esa. Total, si yo voy a hacer el software, ¿para qué me calienta tal cosa? Si no van a responder nada, por lo menos pregunten desde dónde no responden. Yo, profe, Sí, habla de mí. lo que le iba a preguntar es, digamos, porque a mí, con todo lo que es calidad en sí, o sea, es como que me imagino tantas cosas y a la vez como que no se puede decir nada, o sea, por lo menos yo. Yo lo que no entiendo... ¿Por qué no puedes decir nada? No, porque yo digo la consistencia de toda esa información, ¿no? O del sistema, en este caso. Supongamos que existe el esquema, obviamente, con un sistema informativo. Digamos, esos requerimientos, o sea, para aportarle calidad, primero tiene que cubrir o, digamos, satisfacer unos requerimientos previos, ¿no? Antes de su ejecución, por así decirlo. Sí. Hasta ahí, bueno, hasta ahí bien. Ahora... No sé a dónde vas, pero dale, ahí. Sí, no. Quería saber si eso era más o menos correcto. Ahora, nosotros como analistas, nosotros tenemos que examinar de que eso, o de que esa forma con la que, digamos, se almacena la información, por así decirlo, nosotros de algún lado primero la tenemos que recuperar para validarla. Ahora, ¿yo cómo le aplico calidad mediante, o sea, una técnica de análisis, o sea... ¿A qué? Información que ya está preestablecida, que supuestamente cumple con los requerimientos previos, digamos. ¿Me explico? Lo estoy tratando de hacer general igual. O sea. No sé si te estoy entendiendo hacia dónde vas. Déjame ver si yo te puedo decodificar. Si vos generaste un software que genera un set de información que está alojado en un lugar y el software estuvo convalidado y demás correspondiente del proceso en relación a la información que obtiene, la calidad está dada, supuestamente. Bien. Volvemos a la cuestión funcional y de software. Y yo quiero que se salgan de eso. Es como que, ¿vieron cuando uno tira un elástico y lo solta? ¿A dónde vuelve el elástico? Ahí a donde estaba la otra punta. A la funcional, al software, a la regla de negocio. Y cuando tengan que hacer algo integral, ¿van a llorar la falda de su mamá? Y no es así. Tienen que hacerle frente a todo. ¿Cómo van a enfrentar la calidad? Lo que vos decís, Emilia, ¿no? Se los decía, lo damos por hecho. La parte de calidad vinculada a lo funcional, a la regla de negocio y al software, le sale un violincito. Divino. Sí, el problema es pararse antes y establecer los requisitos de la calidad y ver... Yo lo que ¿Qué voy a usar? El paso ¿Qué voy a...? antes, como dice... Esperen, hablen de uno. Termina Gustavo. Sí. Sí, digamos, no, era eso de saber, de explicar eso cómo
¿cómo decir? Bueno, voy a establecer, yo quiero que mi sistema haga tal y cual cosa y lo voy a medir de tal o cual manera, que corra en tal plataforma, que tenga, no sé, una infraestructura que esté en tal servidor, en tantos usuarios, no sé. Por No desde las ahí, reglas de negocio. eso, bueno, también. No desde las Pero, reglas de profe, negocio, perdón, Gustavo. con respecto a lo que Entenderte. dice Sí. Gustavo, sí, con respecto a lo que dice Gustavo, el grado ese de, como, o sea, como de satisfacción o de eficiencia, digamos. O sea, nosotros, se sobreentiende que nosotros lo tenemos que dar. Pero ¿qué nos garantiza a nosotros lo convalidamos, digamos? Eso es Y con los controles que corresponden. que satisfagan, o sea, los requerimientos previos que satisfagan eso que supuestamente nos están pidiendo para que tenga un grado de satisfacción, por lo menos de parte del cliente, digamos, o que sea eficiente, por así decirlo. Vos digamos, Profe. si tenés, perdón Pedro, habías levantado la mano antes. Sí, Pedro, por favor. No sé si va a ser una gansada lo que en realidad voy a decir, pero estoy tratando como de lo que usted pide, salirme de lo que es sistema y demás. Se me ocurre en la ecuación lo que queda es el grupo humano. Porque si estamos siendo parte de un proyecto carente, tiene que entender las reglas no sé si es pensado o no. Sí, a ver, el grupo humano tan exigente, el líder del grupo humano vas a ser vos, Pedro, vas a ser vos, Gustavo, vas a ser vos, Emiliano, vas a ser vos, Dana, vas a ser vos, Eduardo, vas a ser vos, Matías, vas a ser vos, Conrado. Y vos tenés que mirar a todos. Y vas a ser el director de la orquesta, de los vientos, de las cuerdas, de las percusiones, etcétera, etcétera. Supongamos que los vientos sean la parte de funcional y software, pero las cuerdas y la percusión es infraestructura y es seguridad. Y yo sé cómo le marco la cancha desde la metodología, desde la calidad, a los de funcional y los de software, porque lo venimos trabajando, ¿no? Ahora, ¿cómo le marco la cancha a los de cuerdas y a los de percusión, que son los de seguridad y los de infraestructura, para que tengan el mismo rendimiento que los de la parte funcional y de software? Para comprender esto, primero creo que hay que tener una capacidad de abstracción, que creo que es el punto de origen por qué cuesta este ejercicio. Analogías, ¿no? Si yo tengo que crear una herramienta de software, ¿no? Por ejemplo, en el software veíamos que una de las condiciones que había tenía que ver con una de las cualidades identificadas. No sé si se acuerdan de alguna de ellas, y que eran las que veníamos trabajando en las últimas semanas, ¿no? Tenían que ver con qué. Y tenían que ver con que había, digamos, la necesidad desde el software de que sea multiplataforma, por ejemplo. O que ese software sea portable, ¿no? Y para que un software sea portable, en términos de lo que nosotros entendemos capacidad que tenemos que tener para poder, digamos, hacerlo funcional en distintos escenarios tecnológicos, ¿no? Yo tengo que fijar ciertas reglas, ¿no? Para el software. Ahora, nos corramos. Mientras están picando la piedra en el software, está lo que tienen que ver la infraestructura. Darle la cancha a esos que tienen que regular la infraestructura para que esa condición vinculada
digamos, a la posibilidad de portación, ¿no? O viendo la idea de compatibilidad que veíamos los otros días de coexistencia de ese software, el correlato se da desde el lado de la infraestructura, ¿no? En ese caso, perdón que lo interrumpa, pero en ese caso se podrían establecer tolerancias en cuanto, por ejemplo, al voltaje necesitado o la temperatura que requiere el sistema, que no son netamente el sistema del que lo va a programar, sino es de quien va a instalar, por ejemplo, un aire acondicionado. También la calidad o el tipo de transmisión física, que no es específica de quien lo vaya a programar, sino de quien va a ir a sitio a instalar, o del ingeniero en telecomunicaciones que que defina cuántos largos se van a necesitar, qué material se va a necesitar, pero es más que nada ganancias basadas en un presupuesto, me imagino yo, porque si bien hay especificaciones que un experto te puede pedir, siempre hay que tener en cuenta que se puede necesitar, tiene que coincidir con lo que va a estar en el presupuesto de entrada, sin que se pisen. Cuando vos decís presupuesto, ¿te referís a un presupuesto económico o a un pre de un supuesto? A un presupuesto económico. Ajá. A ver, ¿se acuerdan cuando... me parece bueno lo que vos planteaste, sobre todo al comienzo, Matías, esto de identificar. ¿Y qué decías vos? Dijiste varias veces tolerancia y algunos términos más, ¿no? Si yo te escucho decir tolerancia, hago una analogía directa con esto que en algún momento les costaba tanto. ¿Se acuerdan cuando yo les decía qué atributos tienen que identificar para componer los distintos atributos que hacen a una proforma para después definirle un comportamiento? Digamos, obviamente, me tengo que poner al lado de la infraestructura. Del lado de la infraestructura me aparecen cosas como que voltajes, ansias, ¿no? Si nosotros vamos a algo un poco, si se quiere, doméstico, a un proveedor de software, de telecomunicaciones, ¿cómo lo medimos? Porque el servicio funcione. Eso sería un comentario muy doméstico. Pero si vamos a una cuestión más técnica, más contractual, ¿cuál es nuestro parámetro? Internet ancho-banda. Claro, o sea, Que no estabilidad. el servicio se mantenga. El uptime y el downtime. Sí. ¿Qué quiere decir esto? El tiempo que está arriba y el tiempo que está abajo. ¿Qué es esto? Lo que decía recién Matías, que se me perdió. Que tiene que ver con las tolerancias. En los contratos empresariales corporativos, donde hay un banco de por medio, donde hay transacciones de alta criticidad, el uptime que tienen comprometido las empresas de telecomunicaciones es de un 98,98%. Entonces, a esto que planteaba Matías, de identificar esto que yo antes le decía, busquemos los atributos con los que yo lo voy a ir a medir. Color de ojos, estatura, uptime, tráfico, latencia. Pero ¿quién tiene que identificar esos atributos? Nosotros. Mírense en la selfie. Se me ocurre, profe, entonces que, digamos, la conclusión a la que estoy llegando sería, me decía cómo le marcamos la cancha, entonces le decimos, digamos, a las condiciones ambientales y les pasamos también los márgenes máximos, mínimos que son esperados, digamos, que podemos operar y que son tolerables. Para eso uno hace un cálculo antes. Primero que nada tengo que identificar los atributos, porque yo no puedo hablar de retardos si no sé la latencia que tiene, por ejemplo. ¿Me siguen? Entonces, yo tengo que tener un criterio técnico de no pedir cosas que no tengan un sustento.
El tema es que yo tengo que tener claro, y creo que cuando ustedes empiecen a pensar con qué le pongo presión para que el otro me cumpla, automáticamente les van a empezar a aparecer condiciones deseables que contribuyen a la definición de calidad de esa expectativa a lograr, no desde si me dio bien la suma de los saldos, que eso sería de gestión y de software, sino que para que esas sumas y den esos saldos, se tiene que dar el servidor, se tiene que dar la telecomunicación, se tiene que dar la no vulnerabilidad, se tiene un montón de condiciones. Que ¿quién se las da? ¿Ese software, esa regla? No, se las da ¿qué cosa? Se las da la seguridad, se las da la infraestructura, se las da la tecnología en dispositivos. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. El tema es que esas cosas no pueden aparecer de la nada y tiene que estar siempre todo controlado por ustedes. Si no, si ustedes es como que ustedes, por ejemplo, tengan un servicio de alta criticidad, digan, sí, bueno, ponemos este proveedor de internet, que a vos no te lo ponen como exigencia ninguna condición, sino a vos tenés que tener esto siempre arriba y en funcionamiento. Y resulta ser que vos tomás un servicio de un único proveedor de internet. No tenés contingencia. Se te cae ese proveedor, ¿qué sucede? Se te fue todo el cuerno. Hace muchos años me tocaba proveerle acá en Córdoba a un par de empresas que tenían locaciones centrales en la ciudad de Córdoba y otros más periféricas. Y era muy curioso. Yo decía, no puedo creer. Inversores, inclusive algunos inversores internacionales, venían y claro, el negocio era, digamos, todo detrás. Todo con acciones y prestación de servicios donde el 95% de la actividad, básicamente, por no decir el 100%, era sobre tráfico de telecomunicaciones. Y me acuerdo yo, proveedor de Cisco en su momento, y de infraestructura en general, estábamos armando para estas empresas con una diferencia de la actividad que hacía cada una, ¿no? Una estaba vinculada a los servicios puros, otros servicios financieros, otros servicios bancarios, pero tenían componentes comunes. Y en dos casos, nosotros agarramos una aguja de tejer y nos pinchábamos. ¿Por qué? No de una solución de software, sino que la solución de software que ellos estaban montando y que tenían proveedores conocidos nuestros y demás, sino del negocio prácticamente, no hacían la más mínima análisis de la calidad para el negocio. Y yo no me voy a olvidar nunca que nosotros le proveíamos solamente la parte de ferretería, servidores y activos de red. Y no estábamos finos con relación a los proveedores de telecomunicaciones. Pero sucedió una vez que nos hicieron un par de consultas llamativas y resulta ser que no podíamos creer que la falta de previsión en cuanto a estudio de la gente que los asistía a esta gente. Y esto tiene que ver con situarse en cómo ser analista, ¿no? Claro, yo podía ir, dejar los servidores, los de Sun Microsystems, instalarle el Solaris, dejárselos operativos con el Oracle, clavarle los routers, los switches, los firewalls de Cisco, dejar todo operativo en la LAN. Ahora, cuando tenía que salir para afuera, yo me desentendía. Total, venía una cometida, conectaba, arrancaba, ya estaba. Venía otra cometida, conectaba, arrancaba, ya estaba. Había que balancear, balanceaba, bajábamos uno, subía la otra, automáticamente, todo divino. ¿Saben dónde explotaba la bomba? Que todo esto estaba divino, primeras marcas, todo Ferrari, Lamborghini, ninguno era un R12, ¿no? Todo, ni mucho menos un Dacia. Todos eran world class. En el Y túnel los de world ellos. class estos, ¿cómo? No, En los túneles de ellos. ¿Tenían degradación del túnel, algo de eso? No, ¿saben qué Se le inundaba tenían estos muchachos? Los proveedores de internet. Un portón chiquito para sacar los autos.
estos proveedores, los proveedores de Internet en aquel momento, como siempre en Argentina, en aquel momento era bastante más, no incipiente, porque ya había muchísimo, pero típico de los que vienen a invertir en la Argentina, aún los locales o los internacionales, que se mimetizan rápidamente con la viveza criolla. ¿Qué hacían? Sí, tenés despliegue de red por acá, por allá. Qué divino, mira vos, cómo ponen, invierten. Invierten las pelucas. Resulta ser que los pelos de fibra, la fibra oscura, era de Telecom y era uno de los proveedores. Y llegaba hasta la empresa, de estos dos casos que estoy diciendo, en distintos sectores de la ciudad. Resulta ser que a nadie se le había ocurrido pensar que decime, proveedor, ¿por dónde viene tu fibra? Si le preguntaban por dónde venía la fibra del otro proveedor, que era Iplan, fibra, 2 cuadras más atrás del edificio, se descolgaba de la fibra ¿de quién? De Telecom. De Telecom. O sea, se caía Telecom, Iplan ¿para dónde iba? A los yuyos. ¿Por qué? Y porque era la misma fibra, nada más que la última milla era de otro. Una engaña pichanga mugroso, bien de tercer mundo. Bueno, eso es hacer un mal análisis. Entonces, ¿cómo hago para identificar elementos así sensibles al negocio que te lo pueden hacer caer o mantenértelo sostenido arriba y que no se me pasen de largo como este detalle? ¿No? Donde yo puedo, por ejemplo, en lo que es infraestructura, pedir el despliegue de la fibra de un proveedor. Y que te diga, viene por este recorrido, tiqui, 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 y yo digo, listo, sale del NOC principal en Córdoba, en tal lugar, listo, bueno. Que se caiga el NOC, tenés que tener muy mala leche, pero puede pasar. Se corta la fibra del acceso al argentino algunas veces al año, ha sucedido y nos quedamos mirando a la nada todos. Entonces, toman dimensión de las cosas, digamos, identificar un atributo como una latencia o identificar el despliegue de una fibra son atributos sensibles desde la calidad en lo que tiene que ver con aplicar calidad, de manera análoga con lo que venimos hablando en gestión de procesos, en gestión de software para la generación de software. ¿Se logra apreciar esto o no? Creo que sí, pero... Sí, un poco mejor ahora. Bueno, entonces, como siempre, les pido, a ver, exprimamos la naranja, de esas que vienen medio secas, me parece, no están con mucho jugo. Vienen esas que uno las aprieta en el exprimidor miércoles y te duele la palma de la mano, te queda un agujero en la palma de la mano. Es pura cáscara, bro. Mucho pellejo. No, pero vieron que los cocineros cuando tienen que exprimir limón, medio que lo amasan primero. Yo no sé si le hacen unos pases mágicos cuando lo amasan, después sale el jugo divino. Capaz que si nos pegan una amasadita, empiezan a fluir los atributos a considerar en la medición de calidad. Los dejo unos minutitos ahora, ustedes individualmente, por ahí cotejando con algún compañero, a ver si identificamos algunos tips que sean para infraestructura, para hardware, para dispositivos, para seguridad. Cosas que vayan encaminándose y que los va a ayudar que lo acoplen con algún servicio integral donde uno visualice, qué sé yo les decía, una línea de caja en un supermercado o en una red de supermercados. Eso te ayuda a melonear. Sí, estoy viendo esto, entonces sí, si me pierdo esto, se me va el bombo, el proyecto. Puede estar el software divino, pero si no tengo lo que hace falta para que funcione, no me va a llegar a ninguna parte. Piensa en un instante, chicos. Ahí vuelvo con ustedes. Mirá cómo apagan cámara para irse, che, ¿eh? Qué bárbaro. En el momento, ¿no? Bien. ¿Por qué vos no? ¿Dónde estás vos? No, estoy preparando el mate. Claro.
Ya vengo, me voy a pensar un poco. Claro. No se preocupen, chicos. No se preocupen, que ahora el que pregunta quiénes van a hablar soy yo. Bien, bro. Un poquito. Caen como hojas en otoño, se venden solos y se creen que uno tiene cara de pavote, pero trato de no practicar todas las mañanas.
A ver, Juan Ignacio, a ver, Manuel, ¿qué tienen para aportar en esto que venimos trabajando sobre calidad? En este caso, Duro. Bueno, profe, yo no sé si lo tengo encaminado por dónde va, pero esta idea, por ejemplo, de bueno, creo que se menciona un poquito la idea de seguridad, por ejemplo, y pienso como eso es algo que me parece que es un requisito no funcional, ¿no? Y la intención ahí es, o sea, robusta la seguridad del sistema en sí mismo. Tiene que lograr que los objetivos de seguridad no lo use nadie que no sea la intención original que sea usado, por ejemplo. La información que contiene no esté abierta. Bien, me quedo con dos términos que vos aplicaste. Robusta la seguridad, información que no esté abierta. Cuando hablamos de calidad y lo vinculamos a cuestiones como estos atributos, está bueno tener aspiracionales, ¿no? El tema es que sea aspiracional desde el punto de vista técnico. Llega un momento que no es una cuestión enunciativa, sino es una cuestión expresa y es una cuestión medible. Justamente por eso en calidad todo es objetivable. Entonces, ¿qué hay que lograr, digamos, decodificar? ¿Qué atributos técnicos y tecnológicos relacionados con la seguridad le brindan ese estado de satisfacción, si se quiere, o de expectativa que vos enunciaste bajo el término robusto o el término no abierto? Entonces, tiene que haber elementos tangibles, medibles por vos y por la gente que reciba tu instrucción, a los fines de que ellos hagan algo, que sepan que va a dejar esta huella y que vos esa huella después la vas a medir. ¿Qué es robusto? ¿Qué es no abierto? ¿Es una pregunta o sea, como un Es concepto? una pregunta. Es una pregunta. Yo ¿Qué es robusto? ¿Qué es no abierto? Redondeo con una sola cosa y acá estaría buenísimo tirarle un lazo al profe de tecnología, a Rudici. Claro. Y decirle, loco, ¿qué tenés para aportar vos? Que ya se los aportó a ustedes, por eso se los pregunto a ustedes, porque ustedes ya tienen esas dosis de ferretería, de infraestructura desde primer año hasta acá. No vienen de la nada, no es que porque Villagra lo sacó el tema ahora, no, ya tienen un bagaje. A ver, ¿cómo hago para cerciorarme yo de que algo no es abierto? Fuera de que funcionalmente en el sistema de gestión digital, por el sistema de roles, de perfiles, de roles y usuarios, nadie va a ver ese reporte porque no está autorizado. ¿Me entendés? Pero cuando vos me decís apertura y me lo relacionás con seguridad y yo vengo planteando lo de la infraestructura y de etcétera, 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 yo tiro el lazo a la materia vecina y tiene para aportarte un montón de cosas que sí, no es verdad. Cuestiones de cifrado.
no las quiero decir yo, las tienen que decir ustedes porque forman parte de ese checklist. Claro. ¿Se entiende? Sí. Ahora sí, no sé, Manuel, ibas a decir algo, yo te interrumpo. No, era más bien la pregunta. Yo lo que había pensado, como el compañero Juan Ignacio, el tema de la seguridad y también un protocolo de emergencia, por ejemplo, se cortó, ¿qué protocolo activamos en términos también de los que estamos trabajando en una nube, en dónde trabajamos? Yo aplicaría calidad, sobre todo un protocolo de emergencia, ¿no? En caso de un imprevisto. No sé si estoy errado igual, ¿eh? No, está bien. Lo que sí, idea. a ver, está bien. Y me hace acordar a cuando días atrás hablábamos de calidad vinculado a lo funcional y se me planteaba usar dentro de la metodología los casos de uso. Es correcto, pero es un nivel de generalización que le falta detalle, ¿me entendés? Vos me decís, Claro, plan de bueno. contingencia. En el gran checklist, Plan de contingencia, tal cual. en el gran checklist que hace a calidad y donde yo voy a estar midiendo cosas objetivas, tiene que aparecer un ítem de grupo que se llame plan de contingencia, donde yo ponga el tilde. Ahora, se supone que el plan de contingencia se debe abrir, ¿en qué? En todos los elementos que corresponden a un plan de contingencia. ¿Es correcto? Sí. ¿Es suficiente? No, pero es correcto, sí. Profe, desglosarse tipo un manual de instrucciones, ¿eso quiere decir? ¿Un plan de acción? A ver, cuando yo mido calidad, no estoy abriendo todos los ítems, eso ya lo hemos No, hablado, tal cual. pero sí los más Sí. relevantes. El plan de contingencia es un plan, como lo dice su nombre, frente a una situación no deseada, donde yo necesito seguir estando operativo. Sí, yo claro. tengo que identificar cuáles son los rubros que sí o sí deben aparecer. Cuando ya hice el check, ¿tengo plan de contingencia? Sí, hay una carpeta que dice plan de contingencia en la tapa. Ahora, abro la carpeta, ¿qué cuerno hay allá adentro? Si hay 3 giradas que no me sirven para mantenerme uptime, no sirvió nada el kit. No sirve de nada, claro. Ahora, si dentro de eso están los 3 elementos que me hacen falta, pudiendo ser 7 los ideales a lo mejor, o 9, pero a mí me da el cuero para fijar 3 nada más. ¿Te das cuenta? Tienen que estar definidos, ¿no? De repente, no sé, se me viene a la cabeza, en las entidades bancarias, el Banco Central te pone una presión para lo que es un plan de contingencia, donde me acuerdo en Córdoba había problemas en el ámbito público, los gerentes del sistema de tal empresa y tal empresa, pero esos dos tenían AS400 del mismo modelo y se necesitaban mutuamente, ¿te das cuenta? Porque el Banco Central les exigía y no era, me pinta, me gusta, no me gusta, no, lo odio lo otro, pero no le quedaba otra que hacerse amigo, porque el central les ponía presión. ¿Me entendés a lo que voy? Sí, totalmente, profe. Ahora la cámara está funcionando muy mal. Excelente, profe. Sí me quedo con lo que dijo antes de ir a otros que están por ahí levantando la mano. Sí me quedo con lo que dijo Juan Ignacio recién y con lo que yo abrí, no porque sí, que lo tiré por el lado de a ver qué lazo le saco y le tiro de la materia vecina tecnología, en términos de robustez o de apertura que dijo Ignacio. ¿Por qué? Porque no puede haber un ítem robustez. ¿Se entiende? ¿Voy al hecho? Sí, ¿claro? Tiene que haber herramientas más que... Tiene que haber definiciones concretas. Claro. ¿Me entendés? Vos podés ser un gordo robusto, pero no por eso tener capacidad de fuerza, de tracción, de torque, ¿no? Eso tal cual. mide, ¿no? No, pero ese guaso seguro que grandote, seguro que agarra una pinza y ajusta como loco. Y el guaso te ajusta y no tiene torque, no tiene capacidad de ajuste. Y eso es medible. ¿Me siguen? Sí, totalmente. Y digo lo del lazo a la otra materia porque deberían surgir atributos de lo que es una gestión, de lo que el profe seguro les ha mencionado, que veo que no aparecen y deberían aparecer algunos tips, que son elementos técnicos del lado de la ferretería. Levantaron la mano Gustavo, Matías, Conrado y Eduardo. No sé quién quiere empezar. Y si alguien, Juan Ignacio, cualquiera, quiere agarrar ese lazo que yo les dije que tiraran por el lado de la materia de tecnología y bajar a concreto, robustez y apertura de información, bienvenido.
Profe. Adelante. Sí, yo tengo algunos, no están ordenados, que siempre peco en eso, en ordenarlos lógicamente. Pero se me Torbellino ocurre. de ideas, torbellino de Sí. ideas. Un brainstorming, profe. Tamaño de disco, sistemas de archivo, redundancia de datos, plan de backup, persistencia de datos con outsourcing, por lo tanto, su disponibilidad en uptime, procesamiento con outsourcing, por lo tanto, también su disponibilidad uptime, cuota de disco por usuario, potencia redundante, clearance a la sala de servidores, conectividad, que ya lo charlamos un poco acá, proveedor, tecnología, disponibilidad, plan de amortización de componentes, plan de reciclado. Te me estás yendo a cosas muy genéricas. Cuando vos decís plan, ya es como dije recién, vos tenés una carpeta que dice un título y hay adentro, cosas buenas o desechables. Dijiste cosas muy interesantes, recién dijiste algo en relación de cuota de disco por relación a usuario, algo así. Por usuario, sí. Bueno, esos son elementos súper tangibles y así como lo que acaba de decir Matías, ustedes tienen que tener el control negociado con el cliente de cómo van a pilotear y gestionar esa tecnología para que la calidad de la provisión de ustedes de gestión, que es un sistema de la puta madre que armaron, brille, porque la tecnología permite que brille. Si la ferretería no permite que brille, es como decir, yo tengo una Ferrari y le clavo alconafta y no le pidamos que regule bien ese motor. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque no está pensado para funcionar con alconafta. Entonces, ese tipo de detalles, como por ejemplo el ejemplo que dio, en los primeros ejemplos eran mucho más específicos y mucho más concretos y realistas para la hora de medir en un esquema de calidad. Los demás no eran impropios, pero empezaban a tener un nivel de generalidad y de abstracción que hace falta volver a abrirlos. Sería un ítem de grupo que necesita que aparezca el ítem de datos que pertenece a ese ítem de grupo. ¿Me seguís, Matías? Sí, 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 totalmente. Disponibilidad de servicio técnico, clearance de documento papel, que tiene que ver esto con la robustez que comentaba Juan. No robustez, que esté abierto o no abierto, es decir, qué nivel de autorización tengo para manipular ese papel, ese documento papel. El outsourcing del archivo de documento papel. Muchas empresas tienen tercerizado el archivo, si está disponible o no disponible, y qué nivel de discreción tiene esa empresa. Y nada, terminé A ahí. ver, ese es un caso interesante. Porque por lo general y lo más... Yo tengo archivo y tengo un servicio de archivo. ¿Ya con tenerlo o no tenerlo está? ¿O hay más detalles que...? Porque no se olviden de que esto es marcarle la cancha a que la otra parte, gestión que ustedes hacen, pero la otra parte rinda lo que me hace falta que rinda, ¿no? Una vueltita de tuerca sobre eso de gestión de archivos externa. ¿Cuál sería la vueltita? ¿Alguna vueltita de tuerca que podrían darle a ese componente que para mí es de grupo y hay que abrirlo y tiene que aparecer alguno de dato, un ítem de dato más fino? Y los backups diarios, por ejemplo, ese tipo de cosas. No. También tengo que establecer un requisito de calidad para ese servicio de archivos. Es que justamente lo que estoy diciendo, Gustavo, es que lo que propone Matías es correcto para el requisito de calidad, pero tengo que abrirlo más, porque si no es genérico. Claro, y pedirlo, como decía él, que dijo, nivel de confidencialidad, disponibilidad, tamaño, bueno, no sé, me imagino, no sé si va por ahí. Sí, yo iría por uno más incómodo, caro, pero incómodo. Costo. Y si está hablando de igual, archivos físicos, diría el espacio que le hace falta para almacenarlo. No, porque Sí, es un problema del proveedor. de ellos. Es un problema del proveedor. Así te cargo vos si tenés poco o mucho. ¿Saben cuál es el más relevante para mí? Que me lo van a hacer pagar como el tiempo de reposición. O sea,
Yo hoy Ahí va. necesito un documento. ¿Cuánto tiempo tengo el digitalizado o el físico? No, pero yo ya tengo todo digitalizado. No, a mí el juzgado me pide el documento físico. ¿Me entienden? Entonces, no, bueno, eso está en 10 días. ¿Qué 10 días? Tengo 3 días para presentarlo. Que me lleva a una fricción continua en cuestiones judiciales y voy a tener un servicio 7x24, por decirlo de alguna manera. Es carísimo, pero digamos, debería ser un ítem constatable. Gustavo, Conrado, Eduardo y Gabriel. No sé quién quiere seguir. Queda poco tiempo y les pido que hagan ejemplos touch. Sí, yo estaba pensando cuando mencionaron lo de cuestiones de seguridad en cosas como lo que sería la capacidad de soportar lo que sería una inyección de código, digo, que no sea que no sea vulnerable a inyección de código, la base de datos. Sí. O el sistema en general. También lo que sería, ya en lo que sería una cuestión de performance, la cantidad de usuarios concurrentes que puede haber. Ahora, discúlpame, que no sea vulnerable a inyección de código. Sí. Vos pasas por la puerta y dices, no, no es vulnerable. ¿Ya alcanzó con eso? No. Necesitamos Lo saquemos a la luz. ¿Qué lo hace? No. Pero antes de la prueba, ¿yo cómo voy a probar si no definí algo? No, claro. Va regulador básico. ¿Cómo voy a controlarlo si no planifique? En algún lado tengo que haber establecido, digamos, Asignación de recursos también. el criterio para que eso no permita la inyección de código, ¿no? Claro. Conrado, Gustavo, Gabriel. Bueno, aparte de todo lo que había dicho Matías, que hay un poco el sistema de backup y otras cosas que él había mencionado, por ahí el tema de la cantidad de servidores, memoria, si tienes memoria suficiente, el tipo de disco, la capacidad, los switch, si tienen bocas suficientes, si las redes son suficientes para los usuarios que van a estar utilizando el sistema. Por ahí me parece mis aportes. Bien. A mí, profe, se me había... Perdón, algunos son generales y hay que volver a abrirlos y bueno, yo espero poder acordarme de dos situaciones que quiero ejemplificarles que cuando se las diga van a decir, no puedo creer, pero sucede. Sí, Bien, no sé quién ahí sigue. se me ocurrieron dos ítems que, bueno, que también son más yendo a lo físico, que sería la descentralización de un servidor, ¿sí? Por tener uno de backup, que creo que ya lo dijeron antes, y también las cuestiones del suministro de energía a los servidores. Son dos opciones que se me ocurrieron. Sí, bueno. Por ejemplo, yo trabajaba en un... Como elementos visibles son correctos. Por La ejemplo, definición yo tenía uno... no es suficiente. cuando estaba en un lugar, por ejemplo, y hubo un problema en un momento que uno de los servidores de una base grande de datos se quedó sin energía, el servidor que tenía, o sea, no tenía nada de como de backup para que siguiera funcionando, no había UPS, no había nada, y después de que pasó ese inconveniente, bueno, obviamente el pibe que lo hacía no lo hizo, no estaba más responsable, decidió descentralizar el servidor que tenía todo el alojamiento para que en futuras, digamos, futuras situaciones no volviera a ocurrir. Por ahí se me ocurre que podría ser pertinente. Son pertinentes desde el punto de vista del concepto, pero falta afinamiento en la identificación de atributos. A ver, plan de contingencia es un gran título, pero no se olviden de que ustedes tienen la obligación profesional de que son ustedes los que tienen que abrir los ojos sobre cuáles son los puntos, ¿no? Conrado. Yo, profe, me quedé con un poco la gestión de los incidentes en infraestructura y pensaba atributos como los canales de reporte, el tipo de incidente, la prioridad que se le va a dar a cada tipo de incidente, el tiempo de respuesta, el tiempo de solución, el encargado de la solución. Bien, bueno, en ese caso has dado ejemplo general y particular, lo cual está bueno porque tomaste un ítem de grupo y lo desagregaste. A ver, chicos, redondeando. Yo voy a dar un ejemplo que va a parecer como exagerado, pero es absolutamente de la vida real. Si ustedes son encargados de un proyecto integral y dentro del proyecto integral está el cableado,
¿Se les ocurre relacionar la cantidad de bocas en el layout que tienen en un recorrido determinado en relación a la sección de los ductos? Y sí, porque si hay mucho cable, no Sí, pasa, profe. no entra y se desborda la bandeja. Bueno, nadie menciona nada de eso, digo. Yo he visto obras donde, por ejemplo, dicen, bueno, acá van 10 bocas. Claro, pero pusiste una sección de ductos que entran 5 cables. No entran para 10 bocas. Por ahí, Lo que profe, eso sea. suele pasar, por ejemplo, cuando se hacen las obras, cuando, por ejemplo, se habilita una nueva parte o una nueva sección del lugar que donde se hace la instalación. Y bueno, en un momento sí, se pensó para 5 bocas, porque, no sé, boca de red, porque iba a haber, no sé, ¿no? Por ahí lo he visto en casos reales, 2 computadoras y una impresora. Reemplazarlo, después cuando se hace la obra, obviamente eso no alcanza y consiste en un retrabajo y por tanto es más inversión de dinero. Así es. Todo eso, vos dijiste, sucede. En realidad debería ser, se ejecuta lo que está planificado. Ahí va, eso. Si la planificación, por más que sea una extensión de obra preexistente o una ampliación, no hizo las mediciones correspondientes, y sí, va a suceder como un hecho accidental. Claro, no hubo previsión, digamos. Exactamente. Nadie tomó el lazo que tiré para que se enganchen con lo que dijo Juan Ignacio respecto de robusto y a datos abiertos, ¿no? Hay muchas formas de comprender esto y lo tiré el lazo para que se fueran por el lado de Rudisi y veo que nadie tomó esa punta. Yo no sé si es porque nunca lo vieron o no, pero voy a decir una sola idea, ni siquiera algo muy finito, pero una idea para que ustedes en todo caso lo prolijen. Tener la información abierta, en el caso de seguridad, como fue el marco de referencia que dio Juan Ignacio, tranquilamente está supeditado, por ejemplo, a cómo se configuran los puertos y qué puertos están abiertos y qué puertos no están abiertos. ¿Sí o no? ¿Escucharon eso alguna vez? Sí, profe. Sí, profe. ¿Lo escucharon en clase a eso? Sí. Bien. Nadie relacionó desde la seguridad y vinculado a la infraestructura que yo puedo tener 1000 llaves de usuario, roles en el software. Ahora, si tengo los puertos abiertos, ¿qué es? Un vivo la pepa. ¿Por qué? Y porque lo van a chupar y van a hacer estragos. Entonces, situarse en seguridad desde la infraestructura y hablar de información abierta está relacionado con cosas de ese tenor también. Y yo diría que primero que de ese tenor y después de otro tenor. Desde el lado de la infraestructura. Del lado funcional, no. Lo de roles y usuarios es perfecto. Pero del lado de la infraestructura, no tengo que pensar en los roles, no tengo que pensar en los usuarios, porque para la infraestructura y la relación de los puertos abiertos, los usuarios no tienen tanto que ver. ¿Se entiende lo que voy? Y no apareció. Sí, Y esas cosas deben aparecer, porque los responsables de eso son ustedes. Fernando, habías levantado la mano. yo le iba a proponer, por ejemplo, como plan de contingencia, como justo estaba hablando Gabriel recién, el tema, por ejemplo, un sistema que necesite la alimentación constante, ya sea conexión online, digamos, de internet o de energía, a armar, por ejemplo, que uno diga en el plan de contingencia que dice, tengo un generador eléctrico por cualquier problema de electricidad que puede surgir dentro de un lugar, una UPS para justamente evitar que se interrumpa completamente el suministro de electricidad al servidor, por ejemplo, y alternativas al servicio, digamos, que nosotros tenemos de internet, por ejemplo, un segundo servicio para evitar que el servidor o que el sistema deje de estar online. ¿Me explico? No sé si yo lo apuntaba por ese lado, al tema de estructura y eso también de decir, bueno, tener ese plan B, digamos, por cualquier inconveniente. ¿Me dejas pelearte un instante? Toca yo. Por supuesto, profe. Dijiste cosas correctas, pero afinemos la punta del lápiz. Dijiste UPS, por ejemplo, ¿no?
o generador, no me acuerdo cuál fue el que mencionaste. Las dos. Decir generador, decir UPS, ¿ya está resuelto el tema? No. ¿Por qué? Porque si yo necesito 10 kVA y tengo una UPS de 6 kVA y un generador de 6 kVA, ¿cuánto tiro? Con suerte 4 kVA. Por las degradaciones que se dan en la secuencia eléctrica. Entonces, vuelvo al ejemplo del título. Plan de contingencia, es un titulazo. Dentro del plan de contingencia aparece lo que dijo Fernando. Y él escaló y bajó un escalón en el ítem de grupo, identificó ítem de dato, generador, identificó ítem de dato, UPS. Con el enunciado que hizo él, ¿alcanzó? No. Nos dimos cuenta rápidamente que había que hilar más fino. Así tiene que ser la cabeza de ustedes. Siempre hay una bajada más. Siempre hay una bajada más. ¿Es un rompedero? No. Es gestión técnica. Que el único que queda expuesto con una mala gestión técnica, ¿quién es? Vayan buscando la selfie. Quedan expuestos ustedes. Pero ¿cómo no arranca el servidor? No, arranca el servidor, pero resulta ser que el storage no. ¿Cómo no va a arrancar arranca el servidor? ¿Y sirve el servidor sin el storage? No. Entonces, ¿para qué miércoles me sirve tener la UPS y el generador? Disculpe, Tocayo, que lo haya incomodado con esa afinada. Está perfecto, ¿no? O sea, yo lo tiré como una idea, pero sé que había que bajar un poco más. Sitúense en esa lógica. Siempre hay un escaloncito que nos exige un afinamiento. Y quien lo tiene que detectar, no sé si por suerte o por desgracia, son ustedes. Chicos, nos vemos. Profe, que le vaya bien. Chao, profe. Chao, profe. Profe.